Bueno, entonces, un poco lo que se intenta en el examen o lo que se intenta a través del examen es permitirnos, ¿sí? Bueno, extender un poco las figuras jurídicas, ¿sí? Y empezar a llegar a esta segunda parte. ¿Cuál es esta segunda? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué? No, que no me conecté a la clase el viernes y era el examen. ¿Cómo estás? ¿Te diste cuenta ahora? Hola. ¿Y no estás con ellos en esa materia? ¿Nadie la avisó? Ah, de malos compañeros. Ahora es una cosa que lo dicen, ¿Cómo? Mandan muchas cosas al foro. Ok. Bien. Aprovechamos para saludar a los que se sumaron, a los que sumamos recién. ¿Qué estábamos conversando? Un poco de esto de para qué sirvió el parcial, para qué sirvió el examen y todo, por las dudas. sí. ¿Y ahora estás conectado a esta clase? Ah, está bien, estás al día con todo. Sí, el problema es que ha quedado dormido. Acá no sabía ella cuando cabeceando los ratos, le tiro el ratito, se escapa y ya está. Y la perdemos. Bueno, bien. ¿Qué es lo que vimos entonces la clase pasada? La clase pasada como fuimos adelantando un poquito, primero hice un poco el cierre de la temática con esa imagen, con esa red que me pareció copada, y aparte estaba probando una IA para ver si me armaba esa red como yo la quería hacer, y yo la había graficado y la había hecho bastante parecida, tal vez la parte de abajo la hubiese puesto en otro orden, pero bueno, y entonces, derechos fundamentales, parte dogmática, quedó como un poco en el pasado. O sea, la tendrán que releer aquellos que tienen que rendir la primera parte de nuevo, ¿bien? Pero los que nos sacamos 7, más de 7 o 15, ¿bien? Decimos, esto como que quedó atrás. Lo vamos a volver a retomar cuando veamos la parte de impuestos y los principios constitucionales del derecho impositivo o del derecho tributario. Pero ahora nos centramos en ¿qué? En la parte orgánica. ¿Sí? En la parte orgánica de la Constitución, que es un poco lo que ya todos deberíamos saber por haber ido a votar. ¿Hay alguien que todavía nunca votó por algún motivo extraño, algún motivo raro o algo? Pueden contarlo, porque yo tengo pedido captura, pueden decirlo, no pasa nada. ¿Sí? Yo fui fiscal una vez y vino alguien vestido de civil, nos hizo un puntito rojo en una lista, en el padrón, y nos dijo, nos hacen una seña, nosotros estaremos allá parados. Así, no nos dijo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulano de tal, comisario de la 11, nada. Punto rojo, y aparte la forma de hacer el punto rojo fue así. Apoyó la lapicera en el nombre de la persona e hizo esto. No me sé. Tipo la pilot, ¿viste? Hizo ring, la mancha hizo. Dije, ¡fuah! Dije, igual por adentro y entre nosotros decíamos, ¿quién va a ser? ¿No? Capaz de, tenés un pedido de captura, ¿quién va a venir a hacer? No puede ser tan. Vino a votar. Se sienta ahí, todo, ¿qué tal? Lectura de derechos, todo, cosas. Estaban los fiscales que habíamos sido designados por algún partido o algo, así, claro, los pochocos. Mirá lo que es esto. Viste, la gente dice, no, queremos votar, nosotros, no, la mesa está cerrada por un operativo, espectacular. Y el de la izquierda, el del Partido Obrero, diciendo, no, pero aún un detenido tiene derecho a votar. El chabón con la cabeza apoyada en la mesa diciendo, me importa 3 belines de la elección, no importa nada. Pero bueno, nada, situación así, wow, diciendo, qué bueno, mira mi primera elección. La primera vez que yo iba a votar y que a su vez era fiscal. Mágico. Bueno, bien. Entonces, ¿todos fuimos a votar alguna vez o todos participamos de algún comicio electoral? Bien, ¿qué es lo que de alguna manera para nosotros es relevante entender? Es a quién estamos votando. Bien, y si yo pienso en Poder Ejecutivo, automáticamente me viene a la cabeza el
presidente. Muy bien, qué bueno que me vino el nombre. Muy bien. Y si tengo que pensar en el presidente, pienso en Vicepresidente. en el vicepresidente que no, o en este caso la vicepresidenta, que no forma parte del Poder Ejecutivo. Así que la aparto, ¿sí? El presidente es el único que forma parte del Poder Ejecutivo. Después ustedes me van a decir, bueno, pero está el jefe de gabinete ministro. Sí, claro. ¿Están los ministerios? Sí, claro. Pero si yo tengo que pensar en la monopersonalidad, en el monopresidente, bien, es exactamente el Poder Ejecutivo. ¿Sí? De hecho, si nosotros abrimos la Constitución, ¿sí? ¿Se le ocurrió traer la Constitución en algún momento desde que empezó la posada? ¿O todos dijeron cualquier cosa la googlearon? Todos dijeron cualquier cosa la googlearon. ¿Nadie tiene eso de la Constitución que le regalaron cuando estaban en la escuela? Cuando juraron y eso, ¿no? ¿Sos el único que la guarda? Bueno, está bien. Allá ustedes. Entonces, si nos fijamos nosotros en la parte correspondiente de la Constitución, bien, nos vamos a encontrar con que la Constitución dice el Poder Ejecutivo está formado por el presidente. ¿Sí? Distinto es cuando yo pienso en la fórmula o la forma de elegirlo al presidente. Y ahí sí aparece el presidente, bien, o el vicepresidente, ¿sí? Y cómo es la elección del presidente. Bien, entonces, ahora sí, aquel que pueda o aquella que pueda, que tenga ganas, porque tenga la compu, bien, y que no esté conectado a alguna clase por equivocación, puede buscar la Constitución. ¿Me hacías la gauchada? Sí, ok. Dale, genial. Y así la repasamos un poco, más que nada cosas esenciales o cosas principales. Mientras lo que yo voy a hacer acá, a ver si me deja. ¿La tenés? Sí. Dale, anda a la parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué artículo es? Ah, pensé que me ibas a decir, yo lo sé. No, no lo sé. ¿No? ¿Qué tal? 87. Muy bien, espectacular, mirá, cómo se lo sabía. Dale. En segunda del Poder Ejecutivo, lo primero, naturaleza y duración. Artículo 87. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Artículo 88. En caso de enfermedad, como se decía, de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Un momento. Ese artículo me parece interesantísimo. Bien, artículo 87, bien, el presidente. Hoy, presidente, presidenta, bien. La relación española, toda la discusión esa de si va la E, va la A. Bien. Y acá aparece la figura de el vicepresidente o vicepresidente. Bien. Algo interesante. ¿Podés leer, por favor, el tema de la ausencia del presidente? No estamos hablando de la muerte del presidente, estamos hablando de simplemente que se ausenta de dónde. ¿De dónde? De la capital. De la capital. No, de la capital. ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Bien. Hola. Todo tranquilo. Estás hablando cosas de derecho y me molesta mucho. Estamos hablando de la Constitución, que es una obligación de todos, porque la ley se presume conocida por todos y nadie puede alegar desconocimiento del derecho, aún siendo contador, que es algo... Te puedo sacar. Lo dejo que. ¿Quiere hacer la pregunta? Perdón, profe. ¿No? Entonces, se suman en diferido. Ahí está. Sí, perdón. Cerramos la puerta. Está en el examen acá. ¿En serio? Sí. Decirle al Benjamín. ¿Me cerraron? No, está bien, está. Que vaya ella. Igual vos tendrías que estar haciendo la tarea en inglés, ¿no? En el teléfono. Dale. Para que... Inglés, no el teléfono. Bien, entonces, cuando se ausenta de la capital federal, ¿qué pasa? Yo me imagino esto, ¿no?
esta Constitución, 150, casi 200 años, ausentarse de la capital, ¿qué significaba? No solamente significaba casi irse del país, pero significaba algo que podía llegar a pasar. O sea, alejarse de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, imagínate, sin Twitter, lo que le puede llegar al presidente si le sacamos el Twitter. Increíble, ¿entendés? O sea, sin redes sociales, sin celular, sin saber si está bien o está mal, ¿no? Las noticias tardaban en llegar, imagínate, el tipo se iba de la capital, podría haber muerto en el viaje. ¿Bien? Entonces, salir de la capital ya implica la automática, ¿cómo dice? El Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. Por el Vicepresidente de la Nación. Entonces, aparece la figura del Vicepresidente por la sola salida de la capital federal del país. O sea, dicho, no sé si se dieron cuenta, la Quinta de Olivos está en provincia. O sea, cada vez que viene el Presidente de la Nación a la Quinta, automáticamente la Vicepresidenta entra en sesión, entra en acción. ¿Sí? Ya se pone el cargo, por decirlo de alguna manera. Cada vez que el Presidente de la Nación se fue a Estados Unidos o se fue a alguna gira, bien, o fue a Mar del Plata a cantar con la pareja, bien, automáticamente nosotros tuvimos a una vicepresidenta en el rol de presidente de la nación. ¿Se entiende? Hoy tal vez no lo pensamos de esa manera porque, bueno, porque hoy se firma todo de manera electrónica, se firma de manera digital, está la firma, bien, que de alguna manera uno la impacta o poniendo la huella dactilar. Entonces, me imagino al presidente firmando decretos en el Air Force One, ¿entendés? Haciendo ping, ping, ping y listo. Bien, lo cierto es que hoy es distinto, pero más o menos a la hora de razonarlo, nos encontramos con la posibilidad de que el presidente pueda no estar bien de salud, pueda ausentarse del país, pueda morirse, ¿no? Digo, es algo que en nuestra historia pasó, bien, o sea, de hecho lo tuvimos eso hace 60 y pico de años, pasó que un presidente falleció, bien, y asumió el vicepresidente o la vicepresidenta. Pero no era presidente, claro, exactamente, pero sí pasó con Perón, que asume su esposa en ese momento, bien, y asume la primera presidenta, bien, en la historia de nuestro país. Pero bueno, bien, y artículo 89. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de un ciudadano nativo, habiendo nacido en el país extranjero. Y las demás calidades exigidas para ser senador. Sí. Exactamente, muy bien. Entonces ahí nos remitimos a las calidades para ser senador del artículo, de la parte del Poder Legislativo. Bien, perfecto. Entonces, mientras que nos fue diciendo presidente, vicepresidente, bien, acá tenemos los requisitos para ser presidente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos? Artículo siguiente. Artículo 90. El presidente y vicepresidente duran en sus funciones en términos de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Bien, ¿cómo era antes? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan lo que les conté? Antes de la reforma del 24. Exacto. ¿Cuántos años era el cargo del presidente? 6 años. 6 años. No se podía ser reelecto. Pero no podía ser reelecto. Muy bien, y en este caso es 4 años, pudiéndose reelegir ¿cuántas veces? Una sola vez, perfecto. ¿Se intentó en Argentina implementar en algún momento la reelección indefinida del presidente? ¿Alguien con un poco más de memoria? ¿O con más edad? Con el turco muy bien, Menem quiso, no lo hizo, justamente de todo lo que hizo, eso no lo hizo. Bien, ¿y qué más? ¿Algún otro presidente o vicepresidenta que haya intentado la reforma constitucional después de Menem? Nadie sabe. Cristina también lo intentó durante su segundo mandato. ¿Dónde hay reelección indefinida? ¿En qué cargos hay? ¿En qué ejecutivos hay reelección indefinida? Gobernadores. Los gobernadores, muy bien. En los poderes ejecutivos provinciales, bien, hay constituciones, ¿sí? Provinciales, o sea, normas máximas en el orden provincial que permiten la reelección indefinida. Muy bien, ¿y en qué otro lado? ¿En qué otros poderes ejecutivos? No nos quedan muchas opciones. Tenemos orden federal, orden nacional, provincial, perdón, y municipal, muy bien. ¿Hay intendentes que han sido reelectos indefinidamente? Sí. Sí. ¿Hoy se puede reelegir indefinidamente a un intendente? No lo sé.
No, muy bien, muy bien. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo un decreto, bien, que dictó María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando asumió, que impidió justamente que haya reelección indefinida. Por eso hubo que llamar a elecciones, o se llamaron a elecciones en los municipios, bien, con la imposibilidad de que se pueda elegir al mismo. Por eso no sé si alguno es de 3 de febrero, bien, por ejemplo, en algún momento dejó de estar Curto, bien, y ganó las elecciones Valenzuela. Pero ¿qué pasa? Ese decreto quedó sin efecto y hoy volvieron, ¿sí?, la posibilidad de que los municipios elijan indefinidamente a la misma persona durante el tiempo que quieran. Por eso Valenzuela ya va a 3 periodos. ¿Sí? O sea, para que el ejemplo de 3 de febrero sirve para el caso. ¿Ok? Pero en algunas constituciones se puede. Por eso a veces vemos en las noticias que nos cuentan que en Formosa, ¿sí?, hace, no sé, 146 años que el mismo gobernador y demás. ¿Bien? Porque algunas constituciones lo permiten. Y acá meto la pregunta para poder hacer un poco de lío nomás. ¿Está bien que las provincias puedan elegir al gobernador que quieran, aunque sea un montón de veces? ¿Qué les parece a ustedes? Estamos desde una provincia, hoy, ¿no?, en Capital tampoco, pero estamos desde una provincia que no lo permite, que aunque nos cayera re bien el gobernador o la gobernadora, no la podemos elegir más de 2 periodos, tenemos que dejar un periodo intermedio y demás. Si nos vamos a Capital, lo mismo con el jefe o la jefa de gobierno. Bien, a nivel nacional, lo mismo, pero en otras provincias se puede. ¿Está bien? ¿Está mal? Ahí escuché un no por acá. ¿Te animás? Yo considero que no está bueno, profe. Yo creo que si cuando hay solo recae en una persona el poder, también mismo después se hereda eso y hay muchos casos de corrupción. No me acuerdo bien ahora, pero me acuerdo que había pasado un caso de un asesinato, que lo habían tapado y todo, y que creo que el gobernador está involucrado. No me acuerdo de qué provincia. Ok. Y como que tenía tanto poder esa familia por ser, por haber estado tanto tiempo en el poder, que taparon todo y hasta acá la policía involucrada, todo. Ok. Es un caso muy parecido a algo que pasó en Chaco, lo que estás nombrando, pero en Chaco no era el gobernador. Claro, Capitanich no era el gobernador al momento de que eso pasó, me parece. ¿No? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Alguien se acuerda? Bien. Claro. Sí, igual otro. Luz, te escuchamos. Yo considero que no está bueno, profe, porque se vuelve un monopolio el Espera. poder. Es muy buena. Espera, Luz. Ustedes díganme si se encendió. A ver, Luz, probá, hace 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3, probando, sonido, sonido. Ahora sí. A ver, ahora. Sonido, sonido, probando. Sonido perfecto, te escuchamos, Luz, gracias. Okay. Que yo considero que no está bueno porque se convertiría en un monopolio el poder, capaz amañado, ¿no? A muchas costumbres políticas de algunos en particular. Ok, sí, el monopolio tiene eso, ¿no? Concentración de poder y también hay una carencia de poder renovar esas autoridades. Y tal vez lo que necesitamos al momento de renovar autoridades es también, primero, derechos civiles y políticos. ¿Se acuerdan? Todos podemos participar o debemos tener el derecho de poder participar. Obviamente, si no se permite esa renovación, se crea lo mismo, ¿no? Digo, todo lo mismo que se mantiene con esa misma familia, como dabas vos, por ejemplo, un ejemplo, como decías vos, por ejemplo, y demás. Pero también lo que pasa es que cuando volvemos a la forma republicana, ¿no? Esto de decir, bueno, la división de poderes, todo, también esto de la duración limitada de los cargos, lo que hace es que, por ejemplo, si yo lo pienso como Argentina y pienso en el gobierno que está hoy, puede gustarme, puede no gustarme, puede gustar un montón o puede no gustarme nada, pero la gente lo votó, la mayoría lo votó, porque no le gustaba lo anterior, porque es un voto castigo, lo que sea, ¿sí? Pero esto responde a que la gente lo votó, y no lo votó una vez, ¿no? Como dice el meme de lo votó 3 veces, votaron una vez, lo confirmaron y lo reconfirmaron en un balotaje, o sea, la gente estaba decidida a tomar esta decisión, porque lo anterior no le gustaba, por ayuda de los medios, porque había una identidad política que querían reafirmar, por lo que sea. ¿Sí? Había una intención de generar este cambio político en Argentina. ¿Bien?
vamos a ponerlo en letras claras, esto se necesitaba para el votante. ¿Sí? Para el votante o la votante, esto se necesitaba. ¿Bien? En algún momento, en Argentina, la gente salió a pedir que vengan los militares. No es que los militares vinieron solamente porque estaba muy mal el gobierno. No, no, había gente pidiendo la intervención militar. Bien, en otros países también pasa, ¿eh? En Brasil, por ejemplo, cada 2 por 3 sale la gente a decir intervención militar. No queremos más a este comunismo, pónganle. ¿Sí? Pero también pasa en otros países. ¿Sí? Entonces acá en Argentina pasó. Ya se pidió en algún momento que la tortilla se diera vuelta, ¿sí? 180 grados. No es la primera vez que pasamos, por decirlo de alguna manera, de un estado de bienestar a, no sé, a un ajuste demencial, a una alineación política con, no sé, o Estados Unidos o lo que sea. ¿Sí? Esto ya ha pasado. Y en Estados Unidos también pasa, ¿eh? O sea, no es que de Trump pasaron a Trump. De Trump pasaron a Biden y de Biden volvieron a Trump. Y antes de Biden estaba Trump y antes de Trump estaba Obama. ¿Sí? Que era lo más parecido a un estado de bienestar latinoamericano como lo conocemos nosotros. Bien, una versión yankee, ¿no? También medio con edulcorante, pero digo, era más o menos parecido. ¿Sí? Lo más parecido a un presidente local nuestro. Entonces, lo cierto es que la gente lo votó. Entonces, acá yo cuestiono, no digo que estoy a favor o en contra, estoy simplemente cuestionando, esto de decir, pero lo que importa es el voto popular, o sea, la democracia está eligiendo la continuidad, ponele, ¿no? Digo, suponiendo de que son elecciones legales, lícitas, ¿no? Pero la gente lo está eligiendo. ¿Y esto no está bien que si la gente lo está eligiendo perdure en el tiempo? Más allá de la república, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lilita Carrió con el bebé llamado Republiquita. Digo, más allá de la protección de la república. ¿No está ganando el voto popular y el voto popular está eligiendo esto? Es pregunta, ¿eh? No es cuestionamiento. Sí, democráticamente es válido que... Levantamos la mano acá y decimos, bueno, a ver, che, ¿quién quiere que todos terminemos aplazados? Él dice, no, sí. Perfecto, ganó el aplazo, están todos aplazados. No, pero es injusto. Bueno, pero fue el voto de la mayoría. Ah, bueno, pero la mayoría son todas personas que no saben. O acá hay algo trucho. No, hay algo legal, mirá, todos eligieron estar aplazados. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos, o la gran mayoría, salvo él, están todos de acuerdo. 99%, chicos. Bueno, volvamos a votar. 99% lo mismo. Bueno, volvamos a votar. 99% lo mismo. ¿Qué significa? ¿La mayoría no está eligiendo algo? Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de la reelección indefinida. Lo que yo estoy diciendo es, ¿sí? Parece raro de que una persona gana con él 80, 90, no importa, pero gana con una amplia mayoría. Y desde acá, desde muchísimos kilómetros, ¿no? 1500, 1700 kilómetros, estamos diciendo, nos parece mal. De hecho, la Corte Suprema, Justicia de la Nación, dijo, no corresponde con la forma republicana de gobierno. Sí, claro, no corresponde, pero sí corresponde, aparentemente, con la forma de elección democrática. Entonces es cuando la democracia, aparentemente, ¿no? Es como cuando la democracia y la república, hasta ahora que parecían alineadas, ¿no? Vemos el artículo 1 de la Constitución, de forma representativa, republicana y federal, parece como que se están peleando. O sea, hasta ahora república y democracia iban de la mano. Pero cuando democracia y república no están alineadas, ¿qué hacemos? Porque acá tenemos voto popular. No es que la gente no esté eligiendo. El monopolio que recién decíamos, ¿sí? Que se parece a la monarquía. La monarquía no se elegía. Había una concentración de poder, sí, claro. Había una reelección constante porque era un mandato divino. Pero acá lo que hay es un voto popular. Hay un voto popular. Tal vez la democracia es la que está en crisis porque en efecto gana la república. Es más, cuando dicen que en realidad Cristina pierde la posibilidad de ser reelecta, ¿sí? Porque no lo obtiene la mayoría para reformar la Constitución, se dice que en realidad Cristina pierde políticamente, mas no pierde democráticamente, porque probablemente la gente la hubiese vuelto a votar. Y estamos hablando de mayoría, no estamos hablando de su partido político, no estamos hablando de una PASO,
No estamos hablando del peronismo o del radicalismo. Estamos hablando de la mayoría. La mayoría allá por el año 2014. ¿Sí? Diciembre de 2014, ¿no? Entraba ya casi al final de 2014, principio de 2015. ¿Sí? Que es cuando finalmente gana Macri. Ella no se puede volver a presentar. Bien, designa a Daniel Scioli, bien, como sucesor, por decirlo de alguna manera, en ese linaje político. Bien, y pasa lo que pasa, gana Mauricio Macri, los 4 años, después viene Alberto y todo lo que tenemos. Bien, entonces, todo eso pasó. Bien, está bien, es medio contrafáctico, porque yo estoy diciendo hubiera ganado, pero lo cierto es que no se dio. Pero digo, se dice que en realidad la derrota fue política, mas no necesariamente fue democrática, porque capaz que ganaba. Y si hubiese ganado, por decirlo de alguna manera, y no podía asumir, se hubiese dado este contrasentido, donde la República dice renovación de los cargos, que por algún motivo nosotros pensamos que la renovación es un solo mandato. Podría haberse dicho 2 mandatos. Podría haberse dicho 3, no necesariamente indefinidamente. Bien, de hecho, cuando Argentina tenía 6 años sin la posibilidad de ser renovado, se entendía que era muy republicano eso. Pero ¿qué pasaba? Una cuenta que hacían. Si yo tardo 2 años, o mejor dicho, estoy el primer año de gobierno diciendo que la pesada herencia, ¿está bien? Si después empiezo a trabajar, después a mitad del segundo año tengo elecciones legislativas. Después vuelvo a trabajar. A los 6 meses o un año tengo otra vez elecciones legislativas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Después tengo otra vez elecciones para después encontrarme otra vez O sea, son 3 periodos electorales durante un mandato que tiene el presidente. O sea, el presidente se la pasa pensando en elecciones. No digo que hoy con 4 años no se la pase pensando en elecciones, pero digo, estaba todo el tiempo mediante escenarios electorales. O imagínense, ahora porque se está debatiendo el tema de las PASO, ¿no? ¿Saben lo que son las PASO? Una votación intermedia para ver. No es una votación intermedia, pero entiendo que entendés por qué. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Antes, los partidos políticos presentaban a sus candidatos con mayor representatividad. ¿Cómo llegaban a esa candidatura con mayor representatividad? Había una elección previa interna de las cuales no participábamos nosotros. Participaba solo el partido. ¿Pero qué pasaba? Por ejemplo, el partido A decía, estos son mis 2 candidatos para la fórmula presidencial. Pero ese partido A, capaz que no había logrado el consenso de todos. Entonces se creaba un partido A, no sé, 1, bien, o asterisco, donde tenía al mismo candidato a presidente, pero a otro vicepresidente. Y después tenía otra tercera vertiente, que era el mismo partido, pero que no ponía ni al primero ni al segundo, y ponía otro. Entonces, una vez a mí me tocó votar en una donde había 25 boletas que repetían los candidatos, pero que tenían, y que eran hasta el mismo partido. Pero capaz que variaba no sé, en quién se postulaba para legisladores. Pero era la misma, era el partido justicialista, pero era como 4 o 5 boletas candidateando a los mismos. Era un desorden. Entonces, no era una mala idea decir, tratemos de unificar esto. Y además lo que se daba también era que yo, por ejemplo, no sé, seguidor del partido B, cuando iba al momento de la elección me daba cuenta, o antes, ¿no? Pero me daba cuenta que yo no estaba siendo bien representado, porque esa elección se había hecho de una manera medio rara o bastante oscura, en la cual no había esa transparencia, y mucho menos una duración o una relativa variación en los cargos, y se manejaban siempre los mismos nombres. Entonces, las PASO vinieron como a decir, perfecto, esa elección primaria que antes era dentro del partido, que se daba en la unidad básica, que se daba en el comité radical, ¿sí? Que se daba puertas adentro, la blanqueamos y la hacemos abierta. Y también la hacemos simultánea con todas las otras, pero es obligatorio como todo el voto. Por eso se inventaron las PASO. Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. PASO. ¿Bien? No es una elección intermedia, sino que es una elección primaria. ¿Está bien? Entonces, de ahí se establece un coeficiente, que es un X%, y el que llegaba a ese X% de cada fórmula era el que quedaba, ¿sí?, elegido, por decirlo de alguna manera, bien, para poder participar de una elección general. Con el tiempo se empezó a analizar, ¿qué pasa con la boleta? Porque si la boleta sale tanto y no sé qué, que tenemos que ir a votar tantas veces,
que empezaron a especularse que si la ciudad de Buenos Aires va al mismo del momento del voto electoral con otro o con la provincia, la elección de provincia puede hacer que a la ciudad le vaya mal o viceversa, o si yo voy al... Entonces empezaron y terminábamos votando 4 o 5 veces en el año, o sea, que ya lo que parecía que unificaba, estaba terminando de separar. Y con esto de la emisión de papel, algo que es increíble que todavía sigamos votando en papel, más allá de si los sistemas son falibles o son legales o no sé qué, más allá de eso, es increíble que todavía sigamos yendo con el papel a votar. Es algo súper anticuado y les diría que hasta poco sustentable. ¿Bien? Y creo que no nos da, al menos a mí, no es que me da seguridad, que la misma urna que yo estoy poniendo el papel es la misma que se contabiliza después. Yo no sé si me genera eso, ¿bien? Y más porque yo como participé, como les decía antes, como fiscal, ¿bien? Yo no sé si todas las otras salas o las otras aulas, porque era una escuela, habían tenido el mismo recaudo o el mismo cuidado que habíamos tenido nosotros. ¿Sí? A mí me pareció interesante porque me pasó lo de abrir un sobre y que haya una foto de un personaje, abrí y había una foto de Piñón Fijo, una de Carlos Bianchi, que era en ese momento el técnico de Boca, o decía técnico de Boca, y estaba en su auge. Bien, encontramos una feta de salame, encontramos... Sí, me encanta la gente que, nada, que, entre comillas, recorta la fotito para ir a votar. O sea, yo si quisiera votar en blanco o quisiera hacer algo, voy o impugnar el voto, no me esfuerzo tanto. Pero bueno, la gente se esforzaba en generar ese efecto, ¿bien? O mandar ese mensaje. Pero después cuando vos lo completabas en la planilla, no ponías 4 Carlos Bianchi, 2 Piñón Fijo y 3 fetas. 200 de jamón. Claro, 200 de jamón, claro, totalmente. En buena época capaz que era crudo, ahora sería más un fiambrín. Pero bueno, me encanta el fiambrín. Pero bueno, nada, entonces lo cierto es que eso quedaba como más para la estadística, perdón, no quedaba ni para la estadística. Entonces, lo cierto es que las PASO después se terminaron convirtiendo en algo por lo cual lo analizábamos desde el punto de vista presupuestario. Y se empezó a decir, che, ¿sabés cuánto nos cuesta las PASO? ¿Sí? Yo tengo este sentimiento, que yo no sé si es ideología, si es un sentimiento que es tratar de no tomar decisiones. Va a sonar a ricachón lo que voy a decir, pero no es que soy Wanda. Pero digo, esto es decir, no tomar decisiones en base a si presupuestariamente está bien o mal. Hay que tomar decisiones en base a... O sea, es como decir, no hay que tomar decisiones en un sentido de emergencia. En el momento de la emergencia, en el momento en que estás más apurado, es donde tenés que parar la pelota y pensar. ¿Sí? Obvio, me estoy cayendo, no voy a decir, qué buena idea. No, entiendo eso, pero tal vez habría que decir, pará, che, y tal vez presupuestariamente, obvio, es un bajón. Pero bueno, de última, ya que estamos, recortémosle un poquito más a los jubilados, pero no perdamos la guita, no perdamos las PASO, ponele, ¿no? Si las PASO fueran tan importantes. ¿Entendés? Ya está, ya no le vamos a dar el presupuesto universitario, no se lo demos, pero no gastemos, no perdamos esta instancia que es súper necesaria. O sea, mi comentario es, por algo se crearon las PASO. Las PASO se crearon para justamente poder encauzar y llegar a la elección general, ¿bien? A la elección general con candidatos con una buena representatividad. ¿Qué pasaba? En una elección donde había 25 posibilidades, había candidatos que terminaban con un 0,7, 0,8. Y vos lo que habías hecho era imprimir un montón de boletas y habías hecho un montón de laburo, ¿bien? Contabilizando votos de tal vez porciones poco representativas. ¿Bien? Entonces, repito. Y ahora, hablando en serio, más allá del mal chiste de los jubilados o el mal chiste del presupuesto. ¿No? Que en realidad no es un mal chiste, es lo que nos pasa. Pero digo, más allá de eso, tal vez tomar la decisión de anular las PASO nos puede llevar astutamente al mismo escenario que estábamos antes. ¿Bien? Tal vez la decisión podría ser eliminar las PASO, pero habría que inventar o habría que generar algo para que no vuelva a pasar lo que pasaba antes, que es encontrarnos con un escenario de poca representatividad. Porque en realidad lo que pasa en la Argentina es que, a diferencia de, no sé, de Estados Unidos, que tenés 2 partidos políticos, acá vos tenés muchos, pero hay muchos, de esos muchos, que no tienen mayor representatividad, que hacen fuerza, hacen ruido, y después eso se traduce en un 1,2%, en un 0,8%. No digo que no tengan que existir, para nada, me parece genial que existan. ¿Sí? De hecho, muchas veces he votado por el 0,8%. He dicho, mirá,
otra vez último. Y no pasa nada, está todo bien, me la banco, por decirlo de alguna manera. De hecho, mejor, porque de última, si va todo mal, decís, yo no lo voté, hacer la gran Ramón, decís, no, yo no me fui. Bien, pero lo cierto es que pasa eso. Sí, pasa eso. Vos a veces votás por lo que tal vez a nadie le gustó. No sé, los que votan por el Partido Verde, por el partido, saben que no van a ganar una elección. Bien, pero vos aprovechás como para votar. Pero después en la general ya no tenés esa posibilidad. En la elección general, donde ya quedó reducido el campo y tenés 6 candidatos, 8 candidatos, ya ahí no tirás tu voto. Ahí lo pensás un poco más. No sé si pensás lo que yo quiero que vos pienses, pero ahí lo pensás. Y votás lo que en realidad te interesa. Y después cuando tenés el balotaje ya no votás lo que querés votar, capaz. Capaz que sí, pero capaz que ya no votás lo que querés votar, sino que votás lo menos peor, o el escenario menos malo, o tal vez sí, tenés la suerte de que tu candidato haya llegado a esa instancia. Entonces, lo cierto es que cuando nos encontramos en estos escenarios electorales, hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta. Hace 10 años atrás, y que estaban las PASO, yo en ningún momento escuché la discusión de las PASO son muy caras. Pero tal vez no presté atención, ¿no? Pero tenía 30 años en ese momento, o 32 años, hace 10 años, y en ningún momento escuché en la tele que se diga las PASO son muy caras. ¿Sí? Nunca en la discusión sobre si las primarias abiertas, simultáneas o obligatorias, nunca escuché a nadie que diga no garantizan la verdadera representatividad. No, garantizaban representatividad. Conducían el voto, apuntaban a generar mayor legitimidad cuando alguien salía electo. ¿Se acuerdan, no? Elección del 2003, sale electo Carlos Saúl Menem, se baja de la elección, termina siendo elegido la persona que había sacado el segundo, Néstor Kirchner. O sea que Néstor asume con un 17%, no me acuerdo con cuánto asume, o sea, muy poca legitimidad. O sea, por decirlo de alguna manera, muy poca gente lo había votado y el tipo era presidente. O sea, sabía que arrancaba con muy poco margen. No tenía ni siquiera un 48, un 49, un 45, un 41, como de la Rúa. Ni eso. Ni el 54, que Cristina había cuando gana, creo que la segunda. ¿No? La segunda creo que gana Cristina en el 54. Bien. Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera la mitad tenía. Entonces, era una situación muy difícil. Bien. Entonces, para que no pase eso, fueron como acomodando a través de las distintas elecciones para que la persona que vos elijas, bueno, más o menos quede como reconducido, le dé legitimidad, ¿sí? Sea de alguna manera representativo del voto. Tal vez si sacan las PASO, puede volverse al escenario, o no, nos ahorramos esa guita y ya está, y somos Suiza. ¿Bien? Genial. ¿Qué más? ¿Qué nos encontramos en el 90, estimado? Número 90. Dale. El presidente y vicepresidente. Esto ya lo hablamos. 91. ¿Por qué? La duración era, ¿no? El 90 era la duración del cargo, perdón. Dale. Duración 4 años. Artículo 91. El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en el que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno lo haya interrumpido, puede ser motivo de que se complete más tarde. Nos aseguramos de que termine. De que no se quede un día más por la duda. No, bueno, en realidad yo hubo un día que llegué tarde, ¿te acuerdas que pedí licencia? No, total, andate. ¡Fui! Bien. ¿Qué más? Como cuando la suegra dice, pedí al Didi, ya empujaste la puerta. Dale. 92. El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pago por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de la provincia alguna. Emolumento. Pago. Sueldo. Billulla. Guita. Blanco. Sí, claro. Obvio. 93. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en la Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Esto, si no me equivoco, fue modificado por la reforma constitucional. Creo que decía una cuestión de que, obviamente, que era patriotismo y los santos evangelios y todo. Acorde a su creencia religiosa es porque Carlos Saúl Menem era
musulmán. Si no, Milei no podría haber jurado, no me acuerdo por quién juró, por Conan, no, de verdad no me acuerdo. Pero digo, o Cristina, que juró por él. En todas esas elecciones no se podrían haber hecho. El juramento es algo que está marcado no solamente por protocolo, sino también constitucionalmente tienen que jurar por la patria y por ejemplo, por Dios, la patria, a los profesionales también, Dios, patria y o santos evangelios. Bien, siga, 95 creo, ¿no? 94. No, ese era el 94. No. Bueno, entonces, querían corregirme ahí, está bien. Artículo segundo, de la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación. Dale. Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. ¿Cómo era la elección del presidente y vicepresidente antes? ¿No saben? ¿Cómo se elegía el presidente hace 30 años atrás? Si ustedes se pensaban de verdad que los votantes iban y elegían al presidente. Pregunto. ¿Iban y votaban al candidato directamente? ¿Votaban un partido? No votaban un partido. No, bueno, pero si dice una elección directa, ¿cómo será la elección indirecta? Digo, como para utilizar la lógica de la palabra. ¿Cómo era? Profe, ¿no lo elegía el... Perdón. ¿No lo elegía el rey o el que estaba como en alto mando? Hace 30 años no había rey en Argentina, pero está hablando hace poquito, listo. Sé que hace más tiempo. No, igual está bien. A ver, en una monarquía, ¿sí? Donde hay una figura de un primer ministro, por ejemplo, lo elige, en el caso de una monarquía parlamentaria, lo elige el parlamento, perdón, lo elige el rey de una lista o de una elección previa que hace el parlamento, por ejemplo. ¿Está bien? Efectivamente, el presidente o el primer ministro, el premier, en una monarquía no es electo por el pueblo directamente, sino que es elegido por los representantes del pueblo. Así que está bueno el ejemplo, pero no es el caso de Argentina hace 30 años. Ah, perfecto. Pero está muy bien. ¿Cómo era en Argentina hace 30 años? ¿Nadie sabe? ¿O hace más? No. ¿No? En Argentina había colegio electoral. ¿Qué es un colegio electoral? O el colegio de abogados. Claro, lo mismo, sí, vamos todos a la escuela y ahí levantamos. No. No, ¿qué es el colegio electoral? ¿No? En Estados Unidos hay colegio electoral. ¿No saben cómo funciona? ¿Ustedes piensan que la gente va y pone la boleta de Trump? No, pero digo de verdad, ¿creen que funciona así? El colegio electoral significa que tenemos electores, ¿sí? A los cuales nosotros elegimos, ¿sí? Y ellos tienen representatividad electoral. ¿Sí? Tienen representatividad. Ahí que ganamos poco los profes, pero tampoco nada. Claro, pero se toca la cabeza. Nada. Yo pego un caso. Una vez guerra, hizo un gol arriba así, con la luz. Bien. ¿Qué más? Dale. Elección directa. Elección directa. El 95. Dale. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Bien. ¿Qué más? 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidato más votadas, dentro de los 30 días de celebrar la anterior. Bien. ¿En la Constitución aparecen las PASO? No. No, es una ley. Por eso no necesitan reformar la Constitución para, por ejemplo, suspender la aplicación de las PASO. Por eso no hubo PASO en las elecciones pasadas, bien, y probablemente en las próximas tampoco, porque
hay un proyecto de ley para anularlas. ¿Sí? Y obviamente estamos hablando ahora de lo que se conoce comúnmente segunda vuelta como un balotaje, exactamente. 97. 97. Cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, Ajá. los integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Bien. Repetí otra vez lo de los porcentajes. O sea, básicamente, si sacás más de un 45%, ganaste de uno. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en la mayoría, ¿sí? Y es más allá del verso bostero, ¿cuál es la mayoría? La mitad más uno. Sí. Sí, ahí yo ya digo, ya está. Yo ya gané, como Stolbizer. Bien, bueno, lo cierto es que la Constitución me dice no. 45%. 45% es la mayoría. Y si no, seguí leyendo. Y si no, 98. Cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de votos afirmativos válidamente emitidos y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos de la fórmula que le sigue en el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. O sea, se saca más del 40% y el segundo tiene menos. Mayor o igual a 45 o mayor o igual a 40 y, ¿no? Acá hay una y. El otro tiene menor o igual a 30. ¿Sí? Claro, eso lo digo, no, pero son los números. Por estos dos escenarios posibles, sos presidente. Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Bien. Momento. Acá empieza, tal vez, el artículo más importante. Los vamos a tener en todos los poderes. Y en este caso es el artículo más importante que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son los atributos, qué es lo que puede hacer. Y particularmente, en algunos artículos nos va a decir lo que por nada del mundo puede hacer. O sea, nos va a decir esto de hacerlo es nulo. Pero no es nulo anulable. ¿Qué significa nulo anulable o nulo y anulable? Jurídicamente hablando, algo anulable es que esto puede ser válido, pero puede ser anulado, pero también a su vez puede ser salvado. ¿Qué significa? Profe, no vine hoy porque estoy enfermo. Perfecto, tráeme un certificado de la próxima clase. Yo le paso el ausente, pero cuando me trae el certificado, le borro el ausente y le pongo presente. Yo lo estoy salvando, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Le estoy agregando la nota abajo como diciendo, vale. ¿Está bien? En este caso, hay cosas que son nulas de nulidad absoluta, dice la Constitución, que es insalvable. ¿Sí? No hay nada por lo cual lo pueda recuperar. ¿Ok? Como antes decía, por ejemplo, lo del otro emolumento, no puede recibir otro salario en blanco. ¿Sí? En realidad no podría recibir otro salario. ¿Por qué? Obviamente, por su investidura, si recibe otro salario, significa que está saliendo de su trabajo, ¿sí? Por lo cual es un deslomado, ¿bien? Y empieza a hacer otra función. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Artículo 99, perdón. 98. Digo los 20 ítems. No, pero vamos a hablar de algunos. Okay. Bueno, artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Perfecto. 1. Es el jefe supremo de la Nación. Bien. Jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Perfecto. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Bien. Reglamento. ¿El reglamento qué es, entonces? ¿Qué es esto de expedir reglamentos? ¿Qué es un reglamento? Creo que cuando sale una ley, el reglamento dice cómo se debe aplicar esa ley. Impecable. Es la mejor respuesta que recibí desde que soy profesor de esta materia, desde el año 2013 hasta ahora. ¿Estaba pronunciando? No. No para tanto. Por las dudas, no faltes al examen, como hiciste con la otra materia. A ver. Exactamente es eso. Toda norma, toda ley que es aprobada por el Congreso, ¿sí? Conlleva que después tenga que tener cierta bajada, por ejemplo, en cuanto a cuestiones presupuestarias,
en cuanto a competencias que le exceden al Poder Legislativo. Entonces, como normalmente decimos, las leyes, ¿sí?, van de alguna manera a ser reglamentadas para poder llevar a cabo su ejercicio. Bien, por eso decimos mediante las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, no hay derechos absolutos. Bien, esto del reglamento también lo que hace, políticamente hablando, suspende la aplicación de la ley hasta tanto sea reglamentada. Por eso muchas veces uno dice, che, mirá, se aprobó la ley, qué bueno, ¿y cuándo ejerce efectos? Desde el primer día después del boletín oficial. Espectacular. Sí, igual la tienen que reglamentar. O sea, el reglamento es la función, la atribución que tiene el presidente, que seguramente si es una ley que le importa mucho al presidente, la reglamenta 5 minutos después que sale la ley. ¿Sí? Se publica en el boletín oficial y sale en el mismo momento el decreto reglamentario correspondiente. ¿Sí? Reglamento, acabo de arruinar el chiste, reglamento también conocido como decreto reglamentario. ¿Sí? Pero constitucionalmente se le dice reglamento, pero para nosotros es un decreto reglamentario. ¿Ok? ¿Por qué es un decreto? Porque es la norma, ¿sí?, la norma que el presidente tiene como atribución que es propia, ¿sí?, que nadie se lo controla porque la reglamentación le corresponde al presidente, como lo dice ahí, ¿sí?, y el presidente no puede apartarse de las propias cotas que le establece la norma. O sea, mediante la reglamentación, él no puede cambiarle el sentido a la ley. Si yo digo, aprobamos acá en este Congreso, ¿sí?, más allá de que allá el presidente tiene la oportunidad de dictar el decreto reglamentario, en este Congreso de Legisladores dictamos una norma para establecer un límite de velocidad que garantice que las personas estén, no se maten en la avenida esta que tenemos acá enfrente. Perfecto. Viene él y dice, perfecto, sí, lo vamos a hacer, y esta norma va a empezar a aplicarse a partir del 1 de enero del 2040. Entonces, no sirve. O sea, si vamos a esperar 12, 13 años, 14 años para que esta norma funcione, no es lo que queremos. Nosotros necesitamos que esto entre en vigencia ahora, porque ahora es como la gente se está matando en la avenida. Bien, necesitamos que entre en vigor ahora. Entonces, no va a estar funcionando hasta que el presidente no la reglamente. Bien, me acuerdo con bombos y platillos un montón de normas, o leyes, mejor dicho, que fueron aprobadas por el Congreso, pero que después durmieron el sueño de los justos hasta tanto el presidente o la presidenta las reglamentaba. ¿Sí? Normas muy nobles, leyes muy importantes, ¿bien? Pero que a la hora de reglamentarlas, a la hora de ser reglamentadas, ¿sí? ¿Vieron al momento de veto o no veto? ¿Sí? Veto con B corta, ¿no? Ya no de Alberto. ¿Veto o no veto? Digo, sí, está bien, no la veto, pero puedo demorar la reglamentación. Porque, ¿qué pasa? Vetarla tiene un contenido ideológico y, por sobre todas las cosas, un peso político. Ustedes me aprueban una ley que es súper justa. Si yo la veto, me estoy poniendo en contra de lo de ustedes. Ustedes dicen, vamos a dictar una ley para proteger a todos los cachorritos recién nacidos del país. Y yo digo, no, la veto porque esto es una pavada. Pues tengo todos los ambientalistas, a todos los padre perros, las madre gatos, los tengo a todos en contra. Entonces digo, no, me parece muy bien, re lindo, la verdad es que hermoso, lo importante de la función que ustedes están haciendo como legisladores. Cuando me viene la hora de reglamentarlo, lo pongo, pero tipo, 3 kilos abajo, ¿entendés? Debajo de la mesa lo pongo. No lo reglamento jamás, porque es una pavada esta norma. Pero no cargué con el peso político de expedirme en contra. ¿Bien? O puedo expedirme en contra, como sucedió, por ejemplo, con el presupuesto universitario. El presidente lo veta, ese veto es revisado por el Poder Legislativo y se termina declarando que ese veto no es válido, ¿sí?, para la legislación de nuestro país, porque el presupuesto tiene que ser aumentado, porque es necesario por interés público, porque es un revés, obviamente, a la política del presidente de este momento, ¿bien? O de cualquier otro presidente, pero el presidente lo que hace es decir, bueno, perfecto, listo, tengo la obligación de aceptarlo, lo aceptaré. Hubo una marcha ayer, no sé si saben. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente no se reglamentó ni se envió el dinero correspondiente que por aumento de ley correspondía. ¿Se entiende? Pero el peso político es otro. Igual esto es como perder 2 veces, para mí. ¿Sí? Más allá de mis ganas, mi no ganas, mi ideología. Yo hoy, por ejemplo, no cobro sueldo de la universidad pública, así que podría, entre comillas, decir, que se arregle otro. Pero entiendo que si un profesor gana 150, 160 lucas, no sé si está tan bueno. Y si tiene que tener 6 cargos, 7 cargos para poder llegar a fin de mes, no sé si es tan válido. Igual, supuestamente, no es el único problema. También hay un tema de
que se bajaron cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de las universidades, de las aulas, todo. Entonces, hay algo que de alguna manera tiene que mejorarse. Más allá de esto, no importa. Entonces, hay que aumentar ese presupuesto. Tal vez Argentina siempre pensó más en la educación que en la, no sé, defensa. Entonces, tal vez por eso no renovábamos los aviones. Ahora tenemos unos aviones divinos. No tienen armas, pero están divinos los aviones, los F-17, F no sé cuánto. Bien, genial. 16 creo eso, ¿no? F-16. F-16. Espectaculares. No tienen armas, porque el sistema de las armas tiene otro precio. Pero digo, ok, listo. Y tal vez lo de la universidad también estaba bueno tenerlo. Bien, tenerlo al día. Sí, sea universidad, sea escuela, no importa. Entonces, bueno, hay ahí como que Argentina tiene que definir un poco qué línea quiere seguir. Pero eso también es una discusión política que se puede dar. Más allá de la oposición y todo eso, más allá de... eran todos opositores. Yo ayer vi marchando gente que no eran necesariamente banderas políticas. También había gente que simplemente, genuinamente, fue a protestar por algo que consideró. Así que bueno, lo cierto es que cuando el presidente toma la decisión de vetar, asume un riesgo que es justamente oponerse, como todos los presidentes votaron en algún momento, vetaron, perdón, el 83% móvil, o sea, un aumento para los jubilados, han vetado normas que les eran opositoras, o han aprobado normas, o han aceptado normas, como puede ser, por ejemplo, no sé, la creación de la comisaría de la mujer. Sí, todos los presidentes lo vetan. Y todas las oposiciones se quejan. Y después todos cuando asumen lo vuelven a vetar. O sea, Macri cuando era oposición a Cristina, criticó a Cristina por haber vetado el 83% móvil y cuando fue presidente lo vetó. Alberto se quejó de eso, pero cuando fue presidente lo vetó. ¿Sí? Y obviamente La Libertad Avanza habrá hecho lo mismo y seguramente si se lo prueban lo volverá a vetar. O sea, es al Pepe porque ya no tiene sentido. Pero digo, y lo han vuelto a vetar. Igual el 83% móvil hay que analizar el tema esto de... Hay un tiempo también para pensar ciertas cosas. Hoy, a mí me encanta la sociedad que tenemos hoy, porque nos permite a muchos, no es mi caso porque yo no tengo a mis abuelos vivos, pero hay mucha gente que está disfrutando tener a sus abuelos. Hoy los abuelos viven más años, chicos. No sé si ustedes tienen esa suerte, pero yo no tengo esa suerte. Pero digo, hoy los abuelos, las abuelas y las personas mayores hoy viven más años. ¿Sí? Esto cuando se puso la edad de los 65 años o de los 70 años para jubilarse, no se entendía que las personas iban a vivir hasta los 90. Pensaron que les iban a pagar la jubilación durante 4 o 5 años más y chau. Y no, hoy hay, ponele, calidad de vida o lo que fuere, y hoy tenemos gente grande que se jubila a los 60, a los 65 y vive hasta los 80. Entonces, hoy tenemos muchas personas que hoy viven, en el buen sentido, ¿sí?, de las activas, de las personas que todavía siguen produciendo. Entonces, es algo que hay que analizar cómo hacerlo. No estoy diciendo ni que hay que salir a matar a los viejos, ni hay que bajarles la jubilación, ni hay que subir la edad. No estoy diciendo eso, ni tampoco mandar a laburar a los pibes de 14. Lo que estoy diciendo es, hay que buscar una manera para que la sociedad sea más justa. Porque claramente el modelo, si queremos plantearlo como modelo, de balance, y está desbalanceado. Aparte, hoy tenemos menos nacimientos. Significa que dentro de 15, 20 años, hay personas que deberían, perdón, de 20 años, tendrían que entrar a trabajar, que no van a entrar a trabajar, porque no nacieron. ¿Por qué? Porque la gente elige tener perros, gatos. Hay 500, 600.000 mascotas registradas en la ciudad de Buenos Aires. No sé cuántas hay en provincia y no sé si hay un registro. Hay muchos perros, muchos gatos y mucha popó también, que hay que ver qué hacemos ambientalmente con todo ese excremento que aparece en los tachitos de basura, aparece en los caniles. Es otro país, otra ciudad, otro país, otro mundo. Entonces, todo lo que tal vez a veces planteábamos como que eran cosas que, y no, hay que subirlo, hay que hacerlo, y hay que discutirlo al menos. Repito, no estoy diciendo que hay que salir con el rifle sanitario a dormir abuelos, para nada. Pero tenemos que empezar a ver qué hacemos porque la gente está viviendo más años. Hoy tenemos dos generaciones en ANSES, ¿no? Cobrando jubilación. Hoy tenemos un padre, un hijo, no, un Espíritu Santo, no, un padre, un hijo cobrando jubilación. ¿Sí? O sea, tenemos un padre de 90 años y un hijo de 70, 65 cobrando jubilación. Bueno, tenemos a los colectiveros que se jubilan a los 55. Tenemos a los conductores de los choferes de subte que se jubilan a los 55 por laburo insalubre, obvio, ¿no? Pero digo, son personas que capaz que su viejo o su vieja vive tranquilamente, ¿no? Una persona de 55 con un padre de 70 o con un padre de 75 y no
personas que viven y cobran jubilación, está perfecto, pero esas personas ya no aportan. Así que yo me empezaría a preocupar por los de 40, 30, cuando se jubilen, porque esa guita no va a estar. O sea, la nuestra. Dentro de 20 años, de 30 años, chicos, no va a estar esa guita. Vamos a tener que, no sé, tenemos que ir a preguntarle a Dormi cómo hizo con la guita, porque no la vamos a tener. Vamos a tener que hacer cascadas o algo, porque no la vamos a tener. Vamos a tener que ir a toda la timba. Porque hoy no está esa guita. No va a estar, pues no va a alcanzar. Bueno, ahora se implementó el régimen de incentivo de formalización laboral hace una semana, que reduce las contribuciones patronales de un 18 o 20,5% a un 5%, como para incentivar a tomar más gente blanca. Sí, también hay un incentivo para volver a reingresar personas, no por obligación, sino porque quieran al mercado laboral, personas, el famoso talento silver. Vamos a buscar a las personas de 55, 60 años para que vuelvan al mercado laboral. Y vos decís, che, ¿es necesario? Y sí, pero no porque, qué bueno, para que la abuela no se aburra en casa. No, es para que pague impuestos, para que pague el monotributo, para que pague el IVA, para que aporte. Entonces, también está bueno que el abuelo, el señor, la señora se sienta contento, ¿entendés? Y no viva sola en su casa y tenga grupos de afecto y no tenga un canario o un loro en su casa, una mascota con quien hablar, sino que comparte un espacio laboral, ¿entendés? Gaste. Tiene que ver con eso, tiene que ver con una economía que circule, ¿sí? Pero, a ver, es una conversación que hay que tenerla, sin miedo, ¿eh? O sea, con respeto, obvio, y con datos. Hay mucha información científica que nos está diciendo eso. En París le mandan cartas a las mujeres para que evalúen la posibilidad de seguir teniendo hijos porque no tienen embarazos. Imagínense ustedes, ¿sí? Si reciben una carta, no sé si alguno ya será mamá o no, o tiene pensado no serlo, imagínense si un día reciben una carta, no sé, del gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Axel Kicillof. ¿Pensaste en la posibilidad? Ya estás en edad de merecer, ¿no te parece que estaría bueno que evalúes la posibilidad de tener dos? No uno, dos. Porque la verdad que aparte el nene y la nena, imagínate, qué lindo. ¿No se sentirían, no sé, un poco invadidos o invadidas? Yo creo que sí. O sea, los hombres, no sé, nos mandan cartas diciendo, no, a ver cuándo la colocamos. Toda la vida nos dijeron que teníamos que manejar profilaxis, que teníamos que cuidarnos todo, y ahora nos dicen que no, que tengamos. También eso, ¿no? Digo, la figura, o sea, apareció el aborto legal, y eso también reduce un montón de, tal vez, embarazos no deseados, que tal vez avanzaban antes. Y bueno, y ahora tenés la oportunidad de no avanzar. Entonces también eso redujo los nacimientos. O sea, hay que verlo todo en ese gran combo de cosas. Y repito, hoy las familias, o sea, hoy, no sé, hablo con mis hijos, está bien, tienen una edad hoy chiquitos, ¿no? Ninguno de los dos me dice, ay, yo cuando sea grande, mi hija no juega a la cocina. No juega a barrer la casa, como jugaban las madres o las niñas de hace 40, 50 años. Hoy una nena que juega a ser profesional, juega a ser astronauta, juega a ser paseadora de perros, porque es rentable. No digo que, ¡wow!, súper economía, pero hoy es rentable pasear 20, 30 perros. Es un sueldo. Entonces, van cambiando las ideas, van cambiando los planes de vida, van cambiando las organizaciones, y bueno, y va cambiando la sociedad. Y si va cambiando la sociedad, también tiene que cambiar la norma. ¿Sí? No hay que tenerle miedo a eso. ¿Sí? Todo lo contrario, hay que pensar en una norma que nos dé esa flexibilidad. Por eso hay algunas cuestiones, a pesar de que la Constitución tiene casi 200 años, hay algunas cuestiones que están reguladas por la Constitución, y las dejamos ahí con ese cuidado, para que no se modifiquen a cada rato, un poco lo que decía el examen, ¿no? Por eso la Constitución no se modifica fácilmente, y todo lo demás lo dejamos para la ley, para que de última pueda ser más versátil y pueda cambiarse, ¿sí? La aparición de las PASO, la reglamentación, ¿bien? Inciso 3. El inciso más importante del Poder Ejecutivo. Refrescamos. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 3. Participa de la formación de las leyes con el arreglo de la Constitución. Las promulga y las hace publicar. Perfecto. Acto complejo federal, participación del Poder Legislativo, aprueba una Cámara, aprueba la otra, participa de eso al tomar la decisión si veta o no veta, pero por sobre todas las cosas, promulgarla. ¿Cómo la promulga? El promulgador, ¿sí?, es el parlante, es el boletín oficial para nosotros.
publicarlo en el boletín oficial es un acto de promulgación. Dale. Dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que pueden modificar la ley? El presidente no puede legislar. No puede dictar leyes. Okay. Igual se va a alimentar un poco con lo que viene después. Okay. Pero digo, el presidente no puede dictar leyes. Su decreto no deja de ser decreto. ¿Bien? Porque ¿qué pasa? Esta estructura normativa no reconocía la posibilidad del DNU. Ustedes piensen que hoy un DNU, decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Es una normativa por la cual el presidente la utiliza casi, como les diría, como hoy nosotros utilizamos la tarjeta SUBE. ¿Sí? Hoy se dictan decretos por día. Hasta la reforma del 94 no existía la figura del decreto de necesidad de urgencia. El presidente, para poder dictar una norma de carácter legislativo, obligatorio, ¿sí? Y general, tenía que hacerlo a través del Congreso. ¿Sí? Tenía que presentar un proyecto, llevárselo a su candidato, perdón, a su legislador o legisladora favorito, y decir, che, mete esto, darle figura parlamentaria a esto. Iba, lo presentaba, hacía todo, o iniciar una consulta popular o una iniciativa popular. ¿Sí? O con una figura de presentación directa del presidente, todo, que eso existe. Pero no existía el decreto de necesidad de urgencia como ahora. Aparece allá por los años 40, 50, o tal vez un poco antes, por unas cuestiones ambientales para sanear el riachuelo. Y aparece un decreto de decir, bueno, che, mirá, esto no puede pasar por el Poder Legislativo y que el Poder Legislativo lo sesione, lo analice. No, mirá, hay que hacerlo ahora. Porque el otro día me asomé al riachuelo y salió un pescado y me dio 4 cachetazos. ¿Entendés? Y me dijo, amigo, salí de acá. Entonces hubo que hacer algo. Bueno, entonces para cuestiones ambientales capaz que se habilitaba la figura de este decreto porque se pensaba en eso. Después se empezó a evaluar la emergencia económica y todo. Pero no existía con esa laxitud como la conocemos hoy. Este tipo dictó no sé cuántos decretos. No existía esa figura. Aparece en la reforma del 94. Por favor. Bueno, seguimos en el punto 3. Dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trata de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Hacemos una recapitulación que me gustó hasta cómo lo leíste lentamente. Aparece el decreto de necesidad de urgencia para una situación excepcional. Sí. Excepcional. Solamente le pone limitaciones temáticas. O sea, por excepción le dice, podés regular todo lo que quieras, salvo estas 4 cosas. Materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Bien, no vas a poder dictar decretos de necesidad de urgencia de esas materias. ¿Por qué? Porque claramente, o sea, primero, es lo que normalmente un presidente querría hacer. Modificar el orden de los partidos políticos, ¿sí? Reducirle o aumentarle la pena a algo a alguien, muy de rey, ¿no? Muy de la monarquía, ¿sí? Modificar algo de la materia electoral, y el otro era, y en cuestión tributaria, necesito impuestos, o sea, necesito guita, empiezo a crear impuestos a lo pavote porque me sirve, ¿sí? Ni siquiera lo hago pasar por el Congreso, lo tiro, ¿entendés? Porque lo necesito. Y por sobre todas las cosas, ninguna de esas 4 me implica una real o verdadera emergencia. Tipo, no me imagino un presidente diciendo, necesito cambiar el régimen de partidos políticos para mañana. No, claramente no va a ser una situación de urgencia, bien, que necesite sí o sí salir a correr con esto. ¿Se entiende más o menos? Entonces, hay cuestiones políticas, hay cuestiones democráticas por las cuales lo negamos, y también cuestiones fácticas, por las cuales le decimos, ese es el límite. ¿Bien? Y después hablaba sobre la refrenda. La refrenda es, al momento de que se dicta este decreto, necesita que el Acuerdo General de Ministros apruebe esto, pero principalmente, si es un decreto de necesidad de urgencia en materia de salud, tiene que estar la firma del ministro de Salud y la firma del jefe de gabinete de ministros. O sea, en este caso, ¿quién es el jefe de gabinete de ministros? Adorni, muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces va a firmar el ministro de Salud o la ministra de Salud y, en este caso, Manuel Adorni. ¿Sí? Entonces vamos a tener mínimamente esas 3 firmas. Si es una cuestión de seguridad, porque
no sé, hubo un desborde porque, no sé, hay que mandar tropas especiales a, no sé, ayer que veía el tema de unos vuelos de falopa que había en Santa Fe y no sé qué, mandamos tropas, perfecto, las mandamos con un decreto, ¿bien? Y firma ministro de Defensa, ministro, jefe de gabinete de ministros, presidente de la Nación. ¿Se entiende? Y aparecen las 3 firmas. Bien, seguimos. Sigo con el párrafo de 3. Sí. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión llevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien. Creo que lo conté anecdóticamente que la comisión bicameral se crea a través de este artículo, pero después tiene que crearse por ley. Bien, creo que si no me equivoco entró a funcionar en el 2006. ¿Sí? O sea, desde el 94-95 que sale la Constitución hasta el 2006, todos los presidentes en medio, y tuvimos varios, y particularmente en un periodo muy corto, tuvimos muchos, podían dictar decretos de necesidad de urgencia sin que sean revisados. Incluso el turco, que fue el que justamente pidió que aparezcan los decretos de necesidad de urgencia. ¿Se entiende, no? O sea, tuvo todo un mandato completo de Carlos Saúl Menem, el corto mandato de la Rúa, los 700 presidentes en una semana, y los 2 años de Duhalde, y un pedacito, y la mitad del mandato de Néstor Kirchner, todos presidentes que pudieron dictar decretos sin ningún tipo de control. Sí, libres, como el sol cuando amanece. ¿Por qué? Porque les dimos a la política la capacidad de autorregularse. Y aparte, eran años en los cuales tal vez estábamos preocupados por otra cosa. Digo, en los 2000, ¿no? Entre el 98, el 97, el 98 y al 2002, 2003, había otras preocupaciones. Y si tienes algo que te interesa lo que firma el presidente. Totalmente. Aparte, el decreto de necesidad de urgencia suena bonito. O sea, digo, che, tengo que hacer algo urgente. No, vaya, profe, cualquier cosa. Sí, no, salgo acá, sí, me subo a un Bondi Fest y me voy a la fiesta del Tropofol. Nadie sabe. Pero yo acá lo tiré como que era una emergencia. ¿No había un Bondi que se llamaba Bondi Fest? No. Uno negro, sí, chicos, tienen todos los vidrios. Y la previa de hoy. En mi época te subías a un trencito de la alegría, que está prohibido, obvio. Porque lo que pasaba era que cuando arrancaba el trencito de la alegría, los que estaban al fondo siempre se caían para atrás. Eso nos pasó, se nos cayó uno. Bien, nunca apareció, dicho sea de paso. Bueno, esta comisión bicameral revisa los decretos de necesidad de urgencia. ¿Ok? La conformación de la comisión bicameral no la van a estudiar para mí, se los cuento, está completada generalmente por la mayoría, por la oposición, obviamente, al partido del presidente, por eso es que le damos esa función de controlar. ¿Está bien? Si quieren buscar la ley, búsquenla, no hay ningún problema, pero les cuento yo. Normalmente está, o mejor dicho, no, legalmente y con cierto sentido, está completada por representantes del color político del Poder Ejecutivo en el Congreso, pero también, o principalmente, por la oposición, por la cuestión de para que ese control sea lo más objetivo posible. ¿Ok? Vamos a hacer la pausa acá. Para la clase de hoy, tenían lo que era el PPT de Poder Ejecutivo y un texto de Word muy cortito sobre veto presidencial. Lo dejamos para la próxima, que tenemos la clase más completa, más en horario, todo, pero por lo pronto cerramos acá. ¿Ok? A partir de ahora yo empiezo a tomar lista, pero si tienen alguna duda o alguna consulta, es el momento. Los chicos del Meet, si tienen alguna duda o alguna consulta, lo pueden compartir ahora, y si no, se pueden ir desconectando tranquilos. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. De nada, Brisa, gracias. Me encantan los que quedan conectados.